Cuba, sin duda, es un país bastante peculiar, una isla en el medio del Caribe, atrapada en los años 50, y con una belleza innegable. Es un país con muchas dificultades, pero también con una ideología de la que sin duda podemos aprender. El día de hoy estaremos viendo 50 curiosos, divertidos e interesantes datos de Cuba. Hay dos monedas en Cuba. Tiene una economía dual con dos monedas diferentes, una para los cubanos y otra para los turistas. Cuba es conocida por tener una de las mejores atenciones médicas del mundo, y es gratuita para los ciudadanos. La educación también es gratuita, y para todos los que tienen entre 6 y 15 años es obligatorio asistir a la escuela. Cuba cuenta con 70.000 médicos cualificados. En comparación, en toda África solo hay 50.000, ¡qué locura! ¿No crees? Cuba alberga 9 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Habana Vieja es probablemente el más famoso, pero también esta, Trinidad, Viñales y Cienfuegos son otros sitios populares del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El transporte público es muy barato en comparación con los autobuses y taxis para turistas. Sin embargo, los autobuses locales no sirven para los turistas. Si te pregunto por qué es conocida Cuba, seguro que no se le ocurrió pensar en el ballet. Sin embargo, Cuba tiene la mayor escuela de ballet del mundo. Aunque sea difícil de creer, ya ha nevado en Cuba, aunque solo ha nevado una vez, fue en marzo de 1857, dicen que febrero loco, marzo otro poco. Cuba se destaca por tener al primer campeón mundial de ajedrez, nacido en un país en desarrollo. José Raúl Capablanca, con tan solo 4 años ya sabía jugar ajedrez, a los 12 fue campeón de Cuba y a los 18 venció al campeón mundial Lasker. Arnaldo Tamayo Méndez fue un niño limpiabotas que logró llegar al espacio. Con el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, tuvo la oportunidad de entrar a una escuela militar y terminó siendo piloto de aviones de guerra. El 18 de septiembre de 1980 se convertiría en el primer astronauta americano no estadounidense en volar al espacio. Muchos piensan que ir a Cuba es como viajar a los años 50. Los viejos modelos de Buick, Packard, Hudson, Edsel y Ford son las marcas más populares. El solo hecho de poder contemplar este tipo de reliquias para muchos es razón suficiente para visitar el país. Cuba ocupa el puesto 18 en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos y el segundo dentro de los países de América, solo superado por Estados Unidos. Cuba se destaca por ser cuna y escuela de grandes boxeadores. La isla cuenta con 32 títulos olímpicos, 71 campeones mundiales. Cuba es a menudo llamado el caimán o el cocodrilo, que es como la isla se ve desde una vista aérea. Fidel Castro levantó una estatua de John Lennon de los Beatles en el año 2000. Castro admiraba a Lennon y creía que era un verdadero revolucionario de la música. Cuba es el país más poblado en el Caribe, con más de 11 millones de habitantes. La danza es muy importante en Cuba, es la cuna de estilos clásicos de baile como el bolero, mambo, son y cha-cha. Cuba tiene una tasa de alfabetización del 99.8%, que es una de las más altas del mundo. Los únicos carros que los ciudadanos cubanos pueden poseer legalmente son carros creados y comprados antes de 1959. Después de este año, el gobierno cubano se apoderó de todos los carros y los posee en la actualidad. Uno de los productos más conocidos de Cuba es el puro. De hecho, todos los expertos fumadores coinciden en que aquí se produce el mejor tabaco del mundo. Otro producto excelente es el famoso ron cubano que se usa para hacer una de las bebidas cubanas más famosas, el mojito. En 2021 el salario mínimo pasa de 400 a 2.100 pesos cubanos. Es una buena subida, sí, pero sigue siendo una cifra ridícula, apenas $90 mensuales, mientras el coste de la vida ha aumentado en mayor proporción. A día de hoy en Cuba siguen teniendo una cartilla de racionamiento mensual. Gracias a esta tienen derecho a alimentos básicos como arroz, harina, frijoles, huevos, etc. a un precio asequible. Por lástima no es suficiente. ¿En Cuba vive el pajarito más pequeño del mundo? Es el colibrí zunzuncito, que solo mide unos 5 cm. También es conocido como pájaro mosca.
Solo hay un McDonald's en Cuba y se encuentra en Guantánamo, en la base militar norteamericana que pertenece a todos los efectos a Estados Unidos. ¿Sabes cómo pagan los Estados Unidos por el alquiler de ese territorio? Con un cheque que apenas supera los $4.000 al año, aunque dicen que el gobierno cubano nunca ha cobrado los cheques. Una de las actividades sociales más populares de Cuba es quedar para jugar al dominó. Incluso en los parques suele haber mesitas donde improvisar unas partidas de ese juego. Puede que Cuba sea un paraíso para muchos, pero no para Santa Claus. En esta isla caribeña las navidades fueron eliminadas entre 1969 y 1998. Al parecer Fidel Castro decidió cancelar las fiestas y declarar esos días laborales por un tema puramente económico. Se restablecieron en 1998 con motivo de la visita de Juan Pablo II a Cuba. Cuba es la isla más grande de todo el Caribe y la número 17 de todo el mundo. La gran mayoría de cubanos profesan la fe católica, pero la segunda religión más practicada es la santería. En el salón principal del Capitolio se encuentra la Estatua de la República. Esta es la tercera mayor estatua bajo techo del mundo con una altura total de 17,54 metros. Desde hace 28 años, el matancero Javier Sotomayor aún es dueño del récord de salto de altura, con 2,45 metros. Basado en datos de la UNICEF, actualmente Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil severa. ¿Sabías que otra de las curiosidades de Cuba es Internet? La conexión ha mejorado mucho para turistas y locales, principalmente estos últimos. Ten en cuenta que la conexión estará algo limitada. Muchas páginas web y servicios no abren desde Cuba por el bloqueo de Estados Unidos. La Habana fue la primera ciudad en Latinoamérica en tener el primer cementerio construido fuera de una iglesia, antes que Madrid en 1806. En Cuba hubo corridas de toros durante casi 400 años. Fueron abolidas en 1899. La Habana fue francesa durante 24 horas en 1537. Cuba contaba con alumbrado público desde 1889, siendo uno de los primeros lugares del mundo. El primer automóvil que circuló en Latinoamérica fue en Cuba en 1900. Otra de las curiosidades de los cubanos es que el primer vuelo de aviación latinoamericana fue realizado de Cuba a Cayo Hueso en 1913. La Gran Duquesa de Luxemburgo María Teresa, esposa del Gran Duque Enrique, es cubana y ha sido la primera soberana de una monarquía europea de origen latinoamericano. El príncipe de Asturias Alfonso de Borbón, hijo de Alfonso XIII, renunció a sus derechos a ser rey de España por casarse con la cubana Edelmira San Pedro Robato en 1933. La crisis de los misiles de Cuba fue el conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. Esta ha sido la vez que más cerca estuvo el mundo de comenzar una tercera guerra mundial. Tiene el anfibio más pequeño del mundo, la rana. Es del tamaño de una mosca común que mide unos 7,7 milímetros de largo. Estados Unidos impuso un embargo económico y comercial a Cuba en la década de 1960, que ha tenido un impacto significativo en la economía cubana y las relaciones bilaterales. En Cuba el sistema de salud es gratuito, por lo que no pagarás ni por consultas, dentistas, operaciones complejas. Incluso las cirugías estéticas son gratuitas. Cuenta con hermosas playas, como Varadero, así como con paisajes naturales impresionantes, debido a su ubicación privilegiada. Experimentó una revolución liderada por Fidel Castro en 1959, que derrocó al gobierno de Fulgencio Batista y estableció un régimen socialista en el país. Ha producido una serie de escritores famosos, como José Martí, Alejo Carpentier, José Lezama Lima y Guillermo Cabrera Infante, cuyas obras han influido en la literatura latinoamericana. La comida cubana es variada y sabrosa, con platos tradicionales como el arroz con frijoles negros, el congrí, el tostone, el ropa vieja y el lechón asado. El mojito y el daiquiri son cócteles cubanos famosos. Ernesto Che Guevara. El Che Guevara
un líder revolucionario argentino-cubano, desempeñó un papel importante en la Revolución cubana y es una figura icónica en la historia de Cuba y en la cultura pop mundial. Y con eso, terminamos nuestro recorrido por esta maravillosa isla llena de belleza, historia y cultura. Cuéntanos qué fue lo que más te llamó la atención y si nos ha faltado algún dato que tú sepas, déjalo saber en los comentarios. Gracias por apoyar el video. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ver y, sin más que decir, nos vemos en el próximo video.